Hola, bienvenidos a este nuevo video que continuamos con la unidad de espacios vectoriales. Recordemos primero lo que habíamos estado viendo en videos anteriores, lo que era un espacio vectorial, algunos ejemplos como los vectores de Rn, las matrices, los polinomios. También vimos lo que eran los subespacios vectoriales. Por ejemplo, habíamos analizado este conjunto de matrices simétricas. También vimos qué era una combinación lineal de vectores, el espacio generado por un conjunto de vectores, dependencia e independencia lineal. Y en este video lo que vamos a ver es base y dimensión de un espacio vectorial y las coordenadas de un vector respecto de una base ordenada. Comencemos entonces por definir qué es una base y la dimensión. Si tenemos un conjunto de n vectores de un espacio vectorial, se dice que dicho conjunto es una base del espacio si y solo si debe cumplir dos condiciones. Por un lado, el conjunto debe ser linealmente independiente y además debe generar al espacio completo. Un espacio vectorial puede tener diferentes bases, pero todas ellas van a tener la misma cantidad de vectores. ¿Qué será la dimensión de un espacio? Es justamente el cardinal de cualquiera de las bases del espacio. Se va a denotar como dim del espacio. Vamos a ver esto en un ejemplo. Si tenemos este conjunto A formado por estos dos vectores, ¿será una base de R2? Primero, veamos si es LI. Nosotros habíamos estudiado antes que cuando teníamos solo dos vectores y no eran proporcionales, el conjunto era LI. Ahora faltaría ver si es generador de R2. Bueno, planteamos un vector genérico como combinación lineal de ellos, alfa por el primero más beta por el segundo, y el sistema que nos queda, 2 alfa más 4 beta tiene que ser X y 3 alfa tiene que ser Y. Vemos que este sistema, cualquiera sean los valores de X e Y, va a ser un sistema compatible. Va a tener solución, en particular va a ser compatible determinado además. Con lo cual, ¿qué significa? Que cualquier vector XY puede obtenerse a partir de estos. Entonces, el espacio que generan estos dos es realmente R2 completo. Y por lo tanto, el conjunto, al ser LI y generador de R2, es una base. Como está formada por dos vectores, la dimensión de R2 es 2. Una aclaración que vamos a hacer, el espacio trivial, que es el que está formado únicamente por el vector nulo del espacio correspondiente, no tiene base y su dimensión es 0. Ahora hablaremos de algunas bases especiales que se llaman canónicas. En el ejemplo anterior, nosotros habíamos demostrado que este conjunto era una base de R2. Pero no es la única, ¿no es cierto? Hay infinitas. Cualquier conjunto que tenga dos vectores linealmente independientes de R2 va a ser una base de R2. Una en particular es esta, la que está formada por estos dos vectores, que si pensamos geométricamente son los versores canónicos, el versor I y el versor J. Esta base se llama base canónica de R2. En cambio, en R3 vamos a necesitar tres vectores para poder generar el espacio. La base canónica es esta, la que está formada también por los tres versores canónicos. Y su dimensión es 3. En realidad, cualquier conjunto de tres vectores que sean LI va a ser una base de R3, pero esta es la que se llama canónica. Si trabajamos con cualquier R a la n, la dimensión va a ser n, o sea, en R quinta la dimensión es 5. Y si trabajamos con matrices, por ejemplo, con las de R2 por 2, la base canónica es esta. Así son las matrices canónicas. Va rotando el 1 en cada lugar y el resto ceros. Esta es la base canónica, pero puede haber infinitas más. En general, cuando uno trabaja con matrices de R a la n por m, la dimensión
es n por m. Veamos ahora cómo hallar bases de subespacios. Lo vamos a hacer a través de algunos ejemplos. En el primero tenemos este conjunto W formado por todas las matrices simétricas de 2 por 2, que ya sabemos que es un subespacio, porque lo hemos demostrado en otro video anterior. Lo que vamos a hacer ahora es hallar una base y la dimensión de W. Primero vamos a poner la forma genérica de las matrices. Ven que yo acá puse una matriz de 2 por 2, pero este elemento igual a este. Esa es la condición para ser simétricas. Esa matriz, miren lo que hacemos. La vamos a descomponer en una suma de tantas matrices como variables diferentes haya. Entonces, en esta primera pusimos la variable A, en esta la B, que estaba en 2 lugares, y en esta la C. Ahora entonces, lo que vamos a hacer es extraer de cada una el escalar. ¿Ven cómo puse acá? A por, y ahí ya me quedó una matriz fija, ya con valores numéricos, ¿no? 1, 0, 0, 0. En este caso, la B multiplica a la matriz 0, 1, 1, 0 y la C a 0, 0, 0, 1. ¿Qué significa esto? Que cualquier matriz genérica de este espacio, porque la A era una matriz genérica, se puede escribir como combinación lineal de estas tres. Por lo tanto, el conjunto formado por estas tres matrices va a ser una base de este subespacio. Y la dimensión, por supuesto, va a ser 3, que es la cantidad de matrices que hubo. Otro ejemplo que podemos ver, en R3, si nos dan este subespacio, ¿cómo hacemos para encontrar una base? Hacemos lo mismo que antes. Primero, tenemos que poner un vector genérico. Podemos despejar de la ecuación que nos dieron que la x, si despejábamos aquí en la ecuación que les marco, despejando estos dos términos para el segundo miembro, x es 2y menos z, que es lo que justamente colocamos acá. La y sigue siendo y, la z sigue siendo z. Ahora entonces, ¿qué hacíamos? Descomponemos esto en una suma de dos vectores. En uno dejamos las y en el otro las zetas. Nos quedaría de esta forma. Y ahora de cada uno extraemos el valor, el número real o escalar. En la primera sacamos la y en la segunda la z. Con lo cual los vectores que nos quedaron son los que forman la base. Son estos dos. Y la dimensión de este subespacio es 2. Que justamente los que saben geometría saben que esto es la ecuación de un plano. Así que está bien que nos haya dado dimensión 2. Y aquí vemos este teorema que nos dice que si tenemos una base de un espacio vectorial, cada vector del espacio se puede expresar como combinación lineal única de los vectores de la base. A ver si entendemos por qué esto es cierto. Recordemos que una base era un conjunto que tenía que ser generador del espacio y además linealmente independiente. Justamente por ser generador del espacio, ¿eso qué nos garantiza? Que siempre sea posible escribir a cualquier vector del espacio como combinación lineal. Y el hecho de ser linealmente independiente, ¿qué nos garantiza? La unicidad de dicha combinación lineal. Por eso, siempre es única. Veámoslo en este ejemplo. Tenemos acá una base de R3. Este vector 3, 5, menos 2 es un vector del espacio. Se tiene que poder escribir de manera única como combinación lineal de estos tres vectores. Si lo planteamos, alfa por el primero más beta por el segundo más gamma por el tercero, y resolvemos el sistema de ecuaciones que nos queda, nos da que alfa es 3, beta es 1 y gamma es 5. Esos son los únicos valores que existen. Es decir, que este vector, pueden revisar ustedes los cálculos, es 3 veces el primero más 1 vez el segundo más 5 veces el tercero. Ahora enseguida vamos a ver que estos tres numeritos se van a llamar las coordenadas.
Entonces ahora definimos bien qué son las coordenadas de un vector en una base ordenada. Si tenemos una base de un espacio vectorial, que acá lo que importa es el orden también en que están indicados los vectores, se denomina coordenadas de un vector en dicha base a una matriz columna que está formada por los escalares de la combinación lineal. Lo vamos a denotar de esta manera, entre corchetes ponemos el vector en la base B como subíndice y le escribimos a la matriz en forma de columna. ¿Ven? Ahí van alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, todos los escalares de la combinación lineal. Recordemos que en el ejemplo anterior nosotros teníamos esta base de R3 y habíamos escrito a este vector de esta forma. Es decir que acá el 3 era alfa, este vamos a llamarlo beta y este gamma eran los tres escalares que permitieron escribir esta combinación lineal. Entonces son las coordenadas. ¿Cómo lo denotamos eso? Poniendo así, las coordenadas de este vector que se llama B en la base B mayúscula son 3, 1, 5. Veamos ahora este otro ejemplo. Si nos dan B1, que es una base del espacio R2, hallemos las coordenadas del vector 3, 8 en esta base B1. Para eso escribimos la combinación lineal, tenemos que encontrar los valores de alfa y beta. Si planteamos el sistema, nos queda que 2 alfa más beta debe valer 3, que es la primera componente, y si resolvemos e igualamos las segundas, 5 alfa más 2 beta igual a 8. Este sistema, como el conjunto que nos dieron es base, sabemos que va a tener solución única. Bueno, resolviendo, que ustedes pueden después verificar, alfa da 2 y beta da menos 1. Entonces, las coordenadas del vector 3, 8, que se llama B en la base B1, son 2 y menos 1. Pero, si a nosotros nos dan otra base del mismo espacio, por ejemplo esta otra que llamamos B2, también es base porque son dos vectores linealmente independientes, ¿no? Y nos piden que calculemos las coordenadas del vector 3, 8. Van a ser diferentes. Si ahora ponemos al 3, 8 como combinación lineal de estos dos nuevos vectores y resolvemos el sistema, vamos a obtener otros valores. Alfa vale 1 y beta vale 2. O sea, las coordenadas del mismo vector B, pero ahora en la base B2, son 1 y 2. Y si consideráramos otra base diferente, por ejemplo la canónica, ¿se acuerdan? La base canónica estaba formada por 1, 0, 0, 1. A ver qué pasa acá. Si yo planteo esto, alfa y beta, ¿cuánto les parecen que van a dar? Acá ni tendríamos que resolver el sistema. Ya directamente podemos decir que alfa va a ser 3 y beta 8. Estas son las coordenadas en la base canónica, es decir, coinciden con las componentes del vector. Por eso son muy prácticas las bases canónicas. En las otras, en cambio, había que resolver sistemas. Ahora les voy a decir algunas propiedades útiles a tener en cuenta. Por ejemplo, esta. Si tenemos un conjunto de n vectores que es base de un espacio, cualquier subconjunto de B que tenga más de n vectores, seguro va a ser linealmente dependiente. Por ejemplo, si a mí me dan un conjunto de 3 vectores de R2, como nosotros sabemos que la dimensión de R2 es 2, en cualquier base va a haber 2 vectores y acá tenemos más de 2 vectores, este conjunto ¿cómo va a ser? Va a ser directamente LD. Esta otra propiedad dice que si un conjunto de n vectores es linealmente independiente en un espacio vectorial y la dimensión de este espacio es dicha cantidad, directamente es base. Esto ya lo habíamos mencionado en un ejemplo anterior, pero acá vemos este. Si a mí me dan estos 3 vectores y yo sé o compruebo que son LI, directamente, como sabemos que la dimensión de R3 es 3, podemos asegurar que este conjunto es una base de R3. Y otra propiedad también a tener en cuenta es que si tenemos un conjunto que genera a un espacio y la cantidad de vectores es la misma que la dimensión, también va a ser base. Lo que pasa que es más útil la propiedad anterior porque analizar que sea LI
Es siempre mucho más sencillo que analizar que sea generador. Y por último, una propiedad más, que es extensión de base, dice que si tenemos un conjunto de R vectores linealmente independientes y la dimensión del espacio es n, es mayor que R, podemos agregarle vectores hasta tener una base. O sea, tendríamos, estos vectores son LI. La dimensión es mayor, entonces yo le voy a agregar los vectores que hagan falta hasta llegar a tener en total n vectores. Y ahí voy a tener una base del espacio. Por ejemplo, supongamos que nos dan estos dos vectores de R3. Primero, este conjunto es LI, sí, porque no son proporcionales. Bien, como la dimensión de R3 es 3, necesitamos agregar un vector más para poder tener una base. Ahora, ¿qué vector le agregamos? ¿Habrá uno solo posible? Debe ser LI con los que ya tenemos, porque si no, no sería base. Entonces tendríamos que poner un vector que no sea combinación lineal de estos dos. Por ejemplo, un vector podría ser este, 0, 1, 0. Si revisamos, no es combinación lineal. Entonces nuestra base podría estar formada de esta manera. Pero no es la única forma. Hay muchos vectores que se podrían haber agregado mientras no sean combinación lineal de los otros dos. Para los que saben geometría, una forma posible es la siguiente. Si nosotros con los dos vectores que nos dieron hacíamos el producto vectorial, a ver, calculamos el producto, lo hacíamos a través de un determinante, nos da menos 2, menos 2, 1. ¿Qué sabemos de este vector? Siempre que uno hace un producto vectorial, el vector que obtiene de resultado es ortogonal a los dos dados, o sea, no es combinación lineal de ellos. Por lo tanto, seguro va a ser LI. Aquí tendríamos otra base, otra forma de extender la base. Vamos a continuar en el próximo video repasando un poco los subespacios geométricos, los subespacios de polinomios, haciendo intersección de subespacios y algunos ejercicios integradores de todo lo que estuvimos viendo. Entonces espero que este video les haya sido útil y los espero en el próximo. Hasta pronto.